En la frontera más caliente de México, donde el desierto se mezcla con el polvo industrial y los sueños de cruzar al otro lado, existe una ciudad marcada por el dolor, Ciudad Juárez. Un lugar que alguna vez fue sinónimo de oportunidades, de fábricas que daban empleo a miles de mujeres, se convirtió, con el paso del tiempo, en el escenario de uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna del país. Todo comenzó en silencio. A inicios de los años 90, cuando las maquiladoras florecían y miles de mujeres jóvenes llegaban desde los pueblos del sur para trabajar y enviar dinero a casa, el desierto empezó a cobrar un precio. Desaparecieron 1, 2, 3 muchachas y el polvo las tragó. Al principio, nadie dijo nada. Las autoridades hablaban de fugas, de novios, de rebeldías adolescentes, pero las madres sabían que algo no estaba bien. La historia de Juárez se tejió con gritos que nadie quiso escuchar. Las calles se llenaron de carteles con rostros sonrientes, de madres con ojos cansados sosteniendo fotos plastificadas. En los noticieros apenas se mencionaban los casos. En los pasillos judiciales, el eco de la impunidad se hacía rutina. Y mientras tanto, el desierto seguía guardando secretos. Los años pasaban y los cuerpos comenzaron a aparecer. Zonas baldías, laderas áridas, matorrales secos, todos convertidos en cementerios improvisados. Eran mujeres jóvenes, la mayoría obreras, estudiantes o empleadas domésticas. Muchas de ellas tenían entre 15 y 25 años. Los informes oficiales se acumulaban, los expedientes se amontonaban, pero las respuestas no llegaban. La gente comenzó a hablar de una maldición, de una ciudad que había perdido su alma. Algunos culpaban a la pobreza, otros al machismo arraigado o al crimen organizado. Pero con el tiempo, la explicación dejó de importar. Lo único real era el miedo. Un miedo que se respiraba con el polvo, que se filtraba en los hogares, en las calles, en los ojos de cada mujer que caminaba sola al caer la tarde. Las madres se convirtieron en investigadoras, en peritos, en activistas. Formaron colectivos, levantaron cruces rosas en los terrenos baldíos donde aparecían las víctimas. Cada cruz tenía un nombre, una historia, una promesa rota. Y así, poco a poco, el rosa se volvió el color del duelo en Juárez. Rosa como los moños, como las paredes donde se pintaron consignas pidiendo justicia, como el dolor que se niega a desvanecerse. La prensa extranjera llegó cuando ya eran decenas las desaparecidas. Revistas y cadenas de televisión de todo el mundo mostraron al planeta entero el horror de una ciudad fronteriza donde ser mujer parecía una sentencia. Mientras tanto, el gobierno mexicano reaccionaba tarde, negando cifras, minimizando casos, culpando a las propias víctimas. Era más fácil decir que se habían ido con un novio que aceptar que algo sistemático estaba ocurriendo. Detrás de los expedientes había un patrón, las mismas edades, los mismos lugares de desaparición, los mismos silencios oficiales. Y sin embargo, cada historia era distinta. Hijas que no regresaron del trabajo, estudiantes que nunca llegaron a casa, niñas que salieron al mandado y se esfumaron. Las líneas de investigación se perdían entre incompetencia y corrupción. Los supuestos culpables aparecían y desaparecían como si todo fuera una puesta en escena. Pero el horror de Juárez no terminó con los 90. Con el cambio de siglo, las desapariciones continuaron, solo que ya nadie contaba con exactitud cuántas eran. La ciudad se volvió sinónimo de muerte. Mientras la guerra contra el narcotráfico arrojaba cifras de miles de asesinatos, los feminicidios pasaron a formar parte del ruido de fondo. Sin embargo, para las familias, cada nombre seguía importando. En los años 2000 surgieron organizaciones que llevaron el caso ante organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por los asesinatos de 3 mujeres en el campo algodonero, reconociendo la negligencia del Estado. Aquella sentencia fue histórica, pero el dolor no se detuvo. El desierto seguía cobrando vidas. Las calles de Juárez comenzaron a llenarse de murales, caras de mujeres dibujadas sobre muros descascarados,
frases que decían ni una más. Las marchas se multiplicaron, las velas encendidas se contaban por miles. La indignación se extendió por todo el país, pero en la frontera las familias seguían buscando, cavando, esperando. El feminicidio se volvió una palabra cotidiana, una herida colectiva que ya no pertenece solo a Juárez, sino a todo México. Pero fue en esa ciudad, bajo ese sol inclemente, donde nació la lucha, donde madres anónimas transformaron su dolor en resistencia, donde los cuerpos ausentes se convirtieron en símbolos de un país que tuvo que mirar su propio reflejo en la violencia. Las historias de Juárez son incontables. Hay quien recuerda a Susana, una estudiante que soñaba con ser enfermera, a Claudia, que trabajaba en turno nocturno y ahorraba para pagar sus estudios, a María, que dejó a su hijo con su abuela antes de desaparecer para siempre. Cada nombre es una cicatriz, cada rostro una historia que el viento del desierto se niega a borrar. La ciudad cambió con los años. Los puentes internacionales siguen llenos de autos, los bares reabren, las fábricas continúan su producción. Pero bajo esa aparente normalidad, el dolor sigue latente. Las madres aún caminan juntas cada aniversario, con fotos colgando del pecho, repitiendo los mismos nombres que hace 30 años. Y el mundo, a veces, vuelve a mirar. La impunidad es un monstruo que se alimenta del olvido, y Juárez ha tenido que aprender a resistirlo. Entre la corrupción, el miedo y el silencio, también han surgido heroínas, mujeres que no se rinden, periodistas que arriesgan su vida, abogadas que enfrentan amenazas, jóvenes que marchan por las calles exigiendo justicia. Son las voces que mantienen viva la memoria de quienes ya no están. Hoy, hablar de los feminicidios de Ciudad Juárez no es solo recordar un crimen, sino una herida nacional. Es entender cómo la desigualdad, la pobreza y la indiferencia pueden convertir una ciudad en un campo de guerra silencioso. Es mirar de frente a una realidad que duele, pero que no puede seguir escondiéndose bajo la arena. El desierto tiene memoria. Cada grano de polvo guarda una historia que no se ha contado del todo. A veces, cuando cae el sol sobre los cerros de Juárez, el viento parece llevar susurros, nombres, promesas, voces que siguen buscando justicia. Y aunque han pasado más de 3 décadas, la frontera sigue siendo el mismo filo, una línea donde se cruzan la esperanza, el miedo, la vida y la muerte, el olvido y la resistencia. Ciudad Juárez, tierra de mujeres valientes, de madres incansables, de dolor convertido en lucha. Porque mientras haya una madre caminando con la foto de su hija en el pecho, los feminicidios de Juárez seguirán siendo un eco que México no puede, no debe dejar de escuchar.